Eh, en el día de hoy, la presentación, el tema que nos convoca es el tema de responsabilidad social empresaria, y que está vinculado un poco con los objetivos que tiene nuestra asociación y la fundación. ADE es una institución que nació hace 70 años y uno de los objetivos de su creación fue promover el desarrollo sustentable a través de diferentes actividades. Una de ellas es la capacitación y la formación de gerentes idóneos y responsables. Eso llevó a que, a poco de andar, se fundara la fundación, se creara la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Empresariales, y con posterioridad se fundó la Universidad de Ciencias Empresariales, que son las instituciones que están vinculadas, que son tres instituciones vinculadas entre sí, cuya entidad madre o originaria es ADE y luego la fundación. En, en función de estos objetivos iniciales, siempre la capacitación fue un leitmotiv principal de nuestras instituciones. Y obviamente la capacitación, uno de los objetivos que persigue es tener gerentes idóneos, técnicos responsables, que nos permitan tener como país un desarrollo sustentable y una sociedad con una mejor calidad de vida. Hoy tenemos la suerte de contar con una experta en los temas de responsabilidad social, que es Carla Rodríguez, que además tiene una serie de programas que desarrolla en su consultora, que bueno, vamos a tener hoy la suerte de poder contar con ella, que nos hable del tema y que además nos proponga mecanismos de solución y de avance y de trabajo en estos temas. Carla, muchísimas gracias por tu presencia, por tu colaboración, y también quiero aprovechar para agradecerle a Viviana, la licenciada Viviana Cosur, que es la responsable de las carreras, en la Fundación de Altos Estudios, que además es una profesional muy activa que colabora como secretaria en ADE, en la Asociación de Dirigentes de Empresas, y es realmente una profesional con mucha actividad. Yo no los quiero entretener más, creo que todos están aquí conectados para escuchar a Carla, así que le vamos a dar la palabra a Carla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y de modo muy particular a Carla por su disertación, a Viviana por su trabajo, y a la gente de FAEC, que no aparece aquí, pero que es la que nos permite que podamos estar conectados y gozar de esta presentación. Adelante, Carla, y muchas gracias. Bueno, Antonio, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Viviana, por la convocatoria y por permitirme dar esta charla de responsabilidad social. Voy a iniciar compartiendo la pantalla de presentación. Darío, si me permitís compartir pantalla para que pueda... Ahí estamos. Carla, si me permite un solo temita mientras abre la pantalla. Tranquilo, sí. Después cuando termine la presentación, todos van a tener oportunidad de preguntar, de hacer preguntas, para lo cual es necesario que hagan algún tipo de señal para que los habiliten y puedan hacer las preguntas. Preferentemente las pueden enunciar, y si no, las pueden escribir. Adelante, Carla. Perdón por la interrupción. No, por favor. Bueno, nosotros vamos a empezar a hablar de responsabilidad social empresaria y sustentabilidad como modelo de negocio dentro de lo que desarrollamos en la Máquina Sustentable. La Máquina Sustentable es una consultora en la cual trabajamos para poder desarrollar el ADN de cada compañía o institución y alinearlo junto con la estrategia de negocio que maneje dentro de su compañía actual. ¿Bien? Con lo cual, para arrancar sobre las bases de esta charla, lo primero que vamos a preguntar, ¿sí? Y acá habilito a la Máquina Sustentable para que también está logueado e interactúe con los participantes, ¿a qué nosotros llamamos o consideramos responsabilidad social empresaria? Porque no todo el mundo tiene un concepto de la responsabilidad social empresaria idóneo o como sea, o tienen un concepto personalizado de lo que significa la responsabilidad social empresaria.
Entonces la verdad es que tendríamos que llegar, digamos, a un tipo de consenso, o después de haber ahondado mucho en el tema, ya a un concepto más personalizado de lo que significa la responsabilidad social empresaria. Entonces, yo voy a seguir, no sé si estás compartiendo pantalla, Liz. Ok. Bien. Para mí, la responsabilidad social empresaria es pensar cómo la empresa, además de generar dividendos y ser sustentable a nivel económico, puede ser sustentable aportando al planeta, respetando a las personas, involucrándose con sus comunidades, vendiendo un producto de calidad, comunicando fehacientemente la trazabilidad de su cadena de valor, desarrollando sus recursos, sus personas y teniendo un core business que no solo de satisfacción a nivel económico, sino también un legado en la sociedad, donde la palabra, tu palabra y la de tu compañía vale tanto como tu producto, y tu nombre no es solo una marca, sino que también es un sello de transparencia, responsabilidad y compromiso, ¿sí? Esto claramente es soñado por muchos de nosotros a nivel empresarial, pero la realidad es que a veces me gustaría saber qué es lo que la gente piensa o tiene como concepto de responsabilidad social empresaria, ¿no? Entonces, para eso nosotros ahora hicimos algunas preguntas que no sé si las están contestando en el chat, pero vamos a tratar de verlas. Yo no las estoy viendo, así que me gustaría que si alguien está contestando o quiere aportar algo sobre la responsabilidad social empresaria, puede levantar la mano, deshabilitar el micrófono y hacer las preguntas correspondientes para el tema de sustentabilidad. Ahora, vamos a ir, digamos, punto por punto, qué significa en este momento la palabra sustentabilidad para nosotros. Según la Real Academia Española, ¿qué es lo que vamos a poner? Es que se puede sustentar y defender con razones, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se puede sustentar y defender con razones, según ustedes o según el público? ¿Qué es lo que se puede hacer con la sustentabilidad? A partir de eso nosotros estamos desarrollando otro concepto que es la sostenibilidad, que es que se puede sostener durante un largo periodo sin agotar los recursos o causar un grave daño al medio ambiente. Esto es como poner las bases de la responsabilidad social empresaria, ¿sí? Ahora, las bases de la responsabilidad social empresaria y el desarrollo sostenible se prioriza directamente en tres focos: la participación social que nosotros tenemos como compañía, como seres humanos, como comunidad, la acción ambiental que hacemos durante toda nuestra acción corporativa y el crecimiento económico que nosotros tenemos como empresa. Entonces, si eso lo trazamos a nivel de cadena de valor, nosotros la verdad es que podríamos hablar de una estrategia de responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible si hacemos una vista holística de estos tres puntos y trabajamos sobre estas tres bases, ¿correcto? Bien. Acá lo que nosotros estamos mostrando es lo que llamamos el triángulo de la contemporaneidad. Parece algo complejo de ver, pero en realidad lo que tenemos que apuntar es a ir a las bases de este triángulo, que en realidad son tres. Las bases de este triángulo de contemporaneidad es cómo nos gustaría en esta época a nosotros generar un equilibrio sano dentro de la compañía, incluyendo como base la ética, la educación y el espíritu empresarial. Estas tres bases van a ser interactivas con los otros triángulos de la contemporaneidad, donde uno se alimenta al triángulo de la sustentabilidad, el otro se retroalimenta al triángulo de la gobernabilidad y el otro se alimenta al triángulo de la cooperatividad. Entonces, desde el espíritu empresarial nosotros podemos hablar y tener una cooperación con el Estado, con las empresas y con las organizaciones nacionales o con las ONGs. Si tenemos el triángulo de la ética, vamos a estar trabajando sobre las bases de la sustentabilidad, que es la preservación ambiental, el crecimiento económico y la equidad social.
Y con respecto al triángulo de la educación, vamos a trabajar sobre lo que sería la gobernabilidad a través de la institucionalidad, la confianza y el civismo. Cada uno de estos triángulos se retroalimenta uno junto con el otro. Entonces, cuando nosotros lo retroalimentamos y lo ponemos en funcionamiento en la cadena de valor de la compañía, los resultados holísticos que vamos a sostener y que vamos a generar van a ser totalmente satisfactorios, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar para poder lograr esos triángulos? ¿Sí? Lo primero que vamos a tener que trabajar es nuestro mapa de stakeholders. Cuando hablamos de lo que son los stakeholders, son los jugadores con los que nosotros vamos a generar todos esos triángulos, ¿sí?, que se van a retroalimentar a nivel de 360, holísticos, y poder sacar y promover nuestra campaña de responsabilidad social corporativa, alineada a todo lo que queremos alinear, que es sustentabilidad, gobernabilidad y cooperativismo. ¿Quiénes son los stakeholders? Los stakeholders son los directores de las compañías, los empleados, las sociedades, los prestadores, los proveedores, los clientes, los gerentes. Tenemos también los medios de comunicación. Podemos agregar muchísimos jugadores a este mapa, y la realidad es que tendríamos que armar un mapa de acción de stakeholders para que nosotros podamos definir cuál es la estrategia correcta de responsabilidad social y sobre cuáles factores vamos a trabajar en forma conjunta, con cuáles nos vamos a alinear primero, cuáles van a venir alineados después como resultado y cómo lo vamos a desarrollar. Bien, una vez que nosotros definimos el mapa de jugadores o de actores de nuestra empresa y de nuestra campaña de responsabilidad social, vamos a delimitar dentro de ese mapa cuáles son las generaciones con las cuales yo estoy interactuando. ¿Por qué? Porque no solo voy a interactuar a nivel compañía, a nivel organización, a nivel cooperativismo o gubernamental, sino que también voy a interactuar con clientes, con comunidades, con organizaciones sin fines de lucro, y cada una de estas instituciones va a tener diferentes tipos de generaciones con las que voy a interactuar, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con generaciones que son diferentes. Por ejemplo, la generación Baby Boomers, que es esa generación que es la analógica, que es la que acá, como figura en el dibujito, son hijos de la Segunda Guerra Mundial, o bien les voy a dar un par de datos, son más conservadores y son más ordenados, trabajaron en un contexto después de la guerra, son los más lectores, son los que tienen una personalidad enfocadas en carreras y estabilidad económica. Ese es el tipo de, digamos, lo que sería la generación Baby Boomer. Cuando vamos a la generación X, que va del año 65 al año 79, estamos empezando a hablar de lo que serían los inmigrantes digitales. Que esta generación tiene una gran preparación académica, lo sabemos, interactuaron con la llegada de Internet, están con fácil adaptación a los cambios y tienen gusto por la manifestación y la diversidad cultural. Esta gente pasó por crisis familiares, desafíos, retos, movidos por los resultados. Después tenemos la generación Y, que es la generación del año 80 al 2000. Esta generación es la generación más emprendedora, ¿sí?, la que vivió con el desempleo con una naturalidad diferente a las generaciones anteriores, la que además tiene más emprendedurismo, educación deficiente y bastante inestabilidad social, ¿sí? Y después tenemos lo que sería la generación Z, que son los nuevos digitales, que en este caso van del año 2001 a 2015, donde ya entramos en una generación que son multitasking, están movidos por los videojuegos, las redes sociales, son más impacientes, están movidos por las relaciones digitales más que por las relaciones de persona a persona.
Entonces vamos a interactuar con todo este tipo de diferentes personalidades en todo el contexto de stakeholders. Pero más allá del contexto de stakeholders, hoy por hoy la generación Z, que es la última, es la que van a ser los futuros clientes o los futuros compradores de todos nuestros productos y servicios, ¿sí? Porque la generación Y hoy está, pero en 5 o 10 años quizás pasan ya a otro tipo de nivel personal y no van a estar en condiciones de compra como la generación Z o la generación alfa, que es la que viene después, ¿sí? Voy a hacer un alto a ver si alguien por el momento tiene alguna pregunta. Liz, ¿hay alguna pregunta en el chat o no? Bien, si hay alguien que quiera decir algo, les pido por favor que me avise para que lo podamos habilitar. Si no, seguimos con nuestra charla. Bien, entonces, ahora vamos a lo que son los beneficios de la responsabilidad social. ¿Qué pasa cuando nosotros armamos la estrategia de responsabilidad social que va a estar sí o sí alineada a la cadena de valor de cada compañía? En primer lugar, vamos a tener una diferenciación y mejor posicionamiento a nivel competitivo, una trazabilidad en la cadena de valor, una mejor imagen de la compañía y como consecuencia mayor consumo, una eliminación de los riesgos de sanciones actuales o futuras, y esto lo vamos a ir explayando más adelante cuando hablemos de los acuerdos internacionales y cómo se empiezan a dar en los bloques económicos estas sanciones ya a partir de ahora. Mayor acceso a los concursos públicos, como por ejemplo hoy podés concursar en el Estado si sos con política de género, por ejemplo, mujer, tenés prioridad en los concursos públicos y licitaciones. Si hay alguno que en este momento ya estuvo formulando licitaciones nacionales, van a encontrar que si nosotros tenemos políticas de género o tenemos mayor porcentaje de participación de mujeres, la política de género, que en este caso es una estrategia de responsabilidad social corporativa, vamos a tener mejores accesos a este tipo de cuestiones. Vamos a tener mejor acceso a los mercados internacionales, vamos a tener aumento de la credibilidad y confianza en la matriz de estos stakeholders que estuvimos hablando al principio, sobre todo la credibilidad, porque cuanto más trabajemos en la cadena de valor, nuestra credibilidad en todo el mapa de jugadores, actores o stakeholders, la verdad es que le podemos poner el nombre que ustedes quieran, va a ir increyendo en vez de decreciendo. Lo mismo pasa con la confianza. El nivel de confianza va a ir aumentando cada vez más porque los procesos son más transparentes, más limpios y están alineados a lo que hoy el futuro de la sustentabilidad nos pide como cumplimiento. ¿Qué más? Procesos ágiles. ¿Por qué los procesos van a ser más ágiles? Porque entendemos que la tecnología va a estar a favor de la sustentabilidad y de la responsabilidad social corporativa. Vamos a tener una propuesta de valor para entregar a nuestros clientes, más allá de lo que es el precio o de la competitividad a nivel económica. Vamos a tener una mejora o baja de impuestos. En Argentina puntualmente es en el sector de ganancias, se representa a nivel de porcentaje y tiene una limitación, ¿sí? Pero bueno, en este concepto hoy por hoy estamos teniendo esta cuestión y sí ya se están viendo alguna baja en lo que sería retenciones a la importación y ese tipo de cuestiones, también se están empezando a presentar en algunos proyectos que ya tienen condiciones de sustentabilidad. Mejor clima laboral y aumento de desarrollo de los empleados, eso sí sucede y es inevitable porque los empleados, cuando hay una acción de responsabilidad social empresaria y una estrategia que los involucra como valor de la compañía, el empleado no solo se siente más incorporado a la gestión, sino que se tiene tenido en cuenta en cada una de las decisiones del ámbito gubernamental de la compañía. Innovación, porque los procesos son totalmente nuevos. Relaciones más equitativas, honestas y sustentables con todo este mapa de stakeholders que estábamos hablando. Somos más atractivos para los inversionistas, tanto locales como extranjeros,
¿sí? O sea, tanto los de inversión extranjera directa como los locales. Vamos a reducir los riesgos que estamos manejando y vamos a tener una estrategia sostenible en el tiempo que justamente habla de lo que estamos diciendo a nivel de sustentabilidad. Bien, ahora, ¿qué pasa? Nosotros podemos hablar de la responsabilidad social como una estrategia de la compañía, pero a nivel acuerdos nacionales y multinacionales, nosotros tomamos ya compromisos con organizaciones internacionales y entidades estatales que debemos cumplir a nivel mundial, todos los que somos parte, por ejemplo, de Naciones Unidas. En este caso, Argentina es parte de Naciones Unidas del año 45, y nosotros somos miembros y somos firmantes del Acuerdo de París. Yo no sé si hay alguien acá que esté al tanto de lo que significa el Acuerdo de París. Yo acá traje un punteo muy cortito de lo que es el Acuerdo de París para que ustedes se den cuenta cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que cumplimentar para este acuerdo que en un futuro se va a ver representado en barreras arancelarias y pararancelarias si no llegamos a cumplir con lo que necesitamos cumplir. Entonces, a nivel Acuerdo de París, nosotros tenemos que mantener la temperatura a nivel mundial por debajo de los 2 grados en niveles preindustriales y proseguir esfuerzos para limitar el aumento. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos, promover la resiliencia al clima y desarrollar con bajas emisiones de efecto invernadero. Situar los flujos financieros a un nivel compatible a los 2 puntos anteriores. O sea, nuestros flujos financieros no solo tienen que sostener ese nivel de compromiso, sino que además hay que financiarlo, ¿sí? También tenemos que hacer, digamos, el acuerdo se aplica de modo que refleje equidad y principio de las responsabilidades. También cada parte deberá preparar, comunicar y mantener sucesivas contribuciones a nivel nacional con el fin de alcanzar objetivos que se plantearon en este Acuerdo de París. Los países desarrollados van a encabezar los esfuerzos del acuerdo y los países en desarrollo debemos aumentar los esfuerzos para mitigar la situación. O sea, hay obviamente países que tienen muchísimo más poder de acción que los países en desarrollo, entonces claramente ellos van a ser las muestras para el resto de los países en este contexto, y ya tenemos varios de esos estudios o casos de estudio para ir avanzando en estas situaciones. Después tenemos la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable, de la cual nosotros también somos parte, donde se desarrollaron 17 objetivos y 169 metas para lograr un futuro sustentable. ¿Cuáles son estos objetivos o los ODS que los habrán escuchado nombrar? Yo acá les muestro una foto, los vamos a enumerar. El primero es el fin de la pobreza, el segundo es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, igualdad de género, el quinto, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente de crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para liderar estos objetivos. Nosotros dentro de esta agenda también tenemos que cumplimentar con la comunicación de qué es lo que hacemos y sobre qué ODS vamos a trabajar en cada una de las compañías que se hagan parte y se sumen al desarrollo de objetivos de desarrollo sustentable. Obviamente esto hoy por hoy no hay ninguna legislación que obligue a las compañías a trabajar por los ODS, pero digamos que la proyección mundial que se está presentando, que voy a hablar un poquito más adelante después de esta filmina, es que ya se empiezan a poner algunas limitaciones y algunas legislaciones para empezar a cumplimentar con todos estos acuerdos internacionales que tenemos firmado y que tenemos que responder como país, como bloque económico y a nivel mundial. Bien,
Entonces, voy a empezar a hablar de lo que son los acuerdos internacionales. Hoy la Unión Europea, si hay alguno que estuvo trabajando en el tema o estuvo investigando sobre esta cuestión, la Unión Europea tiene lo que se llama el Acuerdo Verde. El Acuerdo Verde de la Unión Europea es un acuerdo que se está financiando prácticamente con el ajuste fiscal medioambiental que ya se puso en implementación en enero del 2021, además de que hay un financiamiento a través de bonos verdes que ellos mismos están considerando con todos los países miembros y tienen un proceso de préstamos que está muy bien explicado en la página de la Unión Europea, esto lo pueden ver ustedes tranquilamente por internet, que no es el quid de la cuestión de la explicación, sino que acá el quid de la cuestión de la explicación es qué pasa con los acuerdos económicos. Este ajuste, ya que se presentó en enero de 2021, tiene que ver con el reciclado de plásticos. Es el primer ajuste que se genera en la Unión Europea y habla de que todos los envases plásticos que se utilicen dentro de los países miembros de la Unión Europea tienen que tener origen de plástico reciclado. Si no lo tienen, se hace una diferenciación en cantidad de porcentaje de cuál es la cantidad de plástico que no está reciclado y cuál es la que sí, y se cobra un porcentaje de 0,80 centavos por kilo de todo aquel plástico que no esté reciclado como ajuste fiscal, ¿sí? Esto puede generar respuestas de todo tipo, desde el reciclado, porque una de las orientaciones de la Unión Europea hacia la economía verde es la economía circular, o directamente que la compañía o la empresa que compre embalaje de plástico decida cambiar de embalaje. O sea, tenemos cuestiones contradictorias. A nivel acuerdos de bloques, nosotros teníamos un acuerdo con la Unión Europea que estamos trabajando en este momento, que está acordado, pero aún no se llegó a implementar. La última reunión, si mal no recuerdo, fue en diciembre de 2020, lo tengo por acá anotado, sí, diciembre de 2020, donde lo que se acordó es mejorar el intercambio de lo que serían las reformas y el diálogo sobre políticas para identificar áreas de cooperación del Acuerdo de París y la deforestación. En una de las reuniones que yo tuve hace aproximadamente 2 semanas, estuve con el embajador de Mercosur y le pregunté puntualmente si la sustentabilidad estaba arriba de la mesa en cuestiones de negociación, tanto internas del bloque como con los otros bloques económicos. ¿Por qué? Por todo esto que está pasando en los bloques internacionales, ¿no? En los bloques económicos internacionales. Se están empezando a legislar algunas cuestiones de sustentabilidad, entonces, ¿cómo quedamos nosotros parados en esa cuestión? La realidad es que él me comentó que, por ejemplo, el acuerdo de Unión Europea, en este momento, no digamos que no pende de un hilo, pero casi, porque si nosotros no tenemos, digamos, una convicción y un desarrollo visible para la Unión Europea en cuanto a estos temas, el acuerdo prácticamente se cae, ¿correcto? También me deslizó que el acuerdo con Canadá se había caído justamente por la deforestación que se generó en Brasil, entonces Canadá también está muy alineado con las cuestiones de sustentabilidad, lo que implica que los acuerdos a nivel de bloques económicos pongan en peligro los acuerdos comerciales que tenemos por pertenecer al Mercosur. El acuerdo del EFTA con Mercosur, el EFTA son los países que tienen que ver con la parte, no recuerdo hoy puntualmente cuáles son, ahora después los voy a pasar, está en revisión legal desde febrero de 2020 y menciona los acuerdos de sustentabilidad, pero no hay multas si es que estos no se cumplen. O sea que no está en la agenda del EFTA y Mercosur, por lo menos hasta ahora. No se dejan ver los papers del acuerdo,
solamente nos dicen que está en revisión, digamos. El acuerdo de Canadá, que es el que mencionaba anteriormente, estaba en la 7ª ronda de negociaciones y es lo que le transmití que me contó el embajador de Mercosur, que automáticamente se cayó la ronda de negociación y no pudieron seguir por el tema de la deforestación. Después tenemos el plan de acción de ASEAN, perdón, falta una N ahí, que son todos los países asiáticos. Me comí la N en la presentación, perdón, discúlpenme. La ASEAN es la organización, el bloque económico de los países asiáticos, son 10 los países que la componen, y tiene un plan de acción con Naciones Unidas donde sí involucran los temas medioambientales que tienen que ver con biotecnología, educación ambiental, etc. ¿Qué es lo que quiero explicar un poco con esta filmina y con la filmina que puede llegar a venir después? La realidad es que si nosotros no empezamos a trabajar en responsabilidad social empresaria, donde empezamos a abarcar los temas de sustentabilidad y empezar a cumplir con las normas internacionales que nos comprometimos puntualmente al año 2025 y al año 2030, de acuerdo a los acuerdos que firmamos con el Acuerdo de París y la Agenda de Naciones Unidas, en algún momento cuando esto se tenga que hacer puntualmente legislación, lo que vamos a tener que hacer es correr atrás de la coneja como hicimos en su momento con la digitalización, con la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos promover directamente con este tipo de charlas donde damos esta información de cuál es la situación económica? Porque hablando con los bloques estos económicos y con los embajadores, yo hoy estuve en la presentación con el embajador de Filipinas a la mañana, que se hizo en la Cámara de Asia, y por ejemplo, hay negociaciones arriba de la mesa en cuanto a energía nuclear, pero hay muchos acuerdos por hacer en cuanto a energías renovables. Sí, Argentina tiene un plan, no como bloque, sino como Argentina, de trabajar sobre lo que sería las energías renovables, la movilidad eléctrica a nivel automotriz, y el tercero sería lo que llamamos hidrógeno verde, que también es energía sustentable. Esta estrategia de estos 3 puntos que acabo de mencionar es la que más a corto plazo, digamos, nos podría dar resultados más rápidos en los cumplimientos de los acuerdos internacionales que tenemos. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí se está presentando en estas 3 áreas es que hace falta más inversión en investigación y desarrollo por parte de las compañías y por parte de la asistencia estatal, porque la realidad es que para poder cumplimentar con todo esto necesitamos asistencia estatal de todo tipo. El financiamiento no está en todos los sectores como nos gustaría, digamos, para poder desarrollar estas cuestiones. Nos están faltando personas extremadamente capacitadas a nivel técnico para poder desarrollar todo este tipo de investigaciones y de desarrollos sustentables en estas 3 áreas. Y sobre todo en la parte industrial, yo estuve verificando el tema de financiamiento por todo el tema de sustentabilidad. Encuentro un financiamiento importante en las industrias 4.0, que son las de tecnología, que nos van a permitir generar tecnología verde, si es que las empresas de tecnología se comprometen a desarrollar este tipo de cuestiones. Y después a nivel industrial puntual del resto de las áreas, la verdad es que no hay tanto. Entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad social corporativa y el Estado? Como política de Estado nos falta, obviamente, una bajada más lineal y una estrategia con respecto a todos estos temas. Y con respecto a la parte empresarial privada, lo que necesitamos es que las empresas también empiecen a abordar estas cuestiones, porque vamos a tener problemas con todo lo que voy a ir para atrás, con todo lo que serían los beneficios que aplica tener una responsabilidad social empresaria.
¿Por qué? Porque más adelante este va a ser, digamos, el modelo futuro de las compañías, ¿sí? Yo les hablaba de la generación Z, que es la que va a consumir y va a trabajar en este tipo de compañías y va a exigir este tipo de respuestas. Hoy, por ejemplo, en Europa, en la parte de lo que sería textiles, ya existe y está pedido por la parte de moda, no sé si sabían, que las prendas tienen que tener una etiqueta donde vos puedas traquear la trazabilidad de la cadena de valor y ver qué nivel de transparencia tiene esa cadena de valor. Entonces, muchos creen que la responsabilidad social empresaria a veces cumple la función del asistencialismo, o cumple la función de donación, o cumple la función de acciones sueltas que me permiten jugar para la tribuna y decir, yo hago responsabilidad social empresaria. Y la realidad es que los mercados, con las crisis del COVID y la crisis económica que se generó a través de la pandemia, se va a poner más exigente con la cadena de valor porque está alineado con las generaciones que exigen este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros desde la máquina sustentable, que evaluamos todos estos procesos de acuerdos entre bloques y todas estas cuestiones de financiamiento o estas cuestiones de cómo estamos en la situación actual como Argentina y como bloque económico, la verdad es que lo que podemos levantar y sacar en conclusión es esto que les estoy diciendo, digamos. Generar una estrategia de responsabilidad social empresaria que involucre la sustentabilidad y que involucre la parte social y corporativa de las compañías, va a hacer que mañana seamos más competitivos al momento de exportar un servicio o un producto, podamos entrar a distintos bloques económicos y comercializar sin ningún tipo de problema, ni barrera arancelaria, ni paraarancelaria. Y eso nos va a permitir tener mayor capacidad de entrada de divisas, que es nuestro problema económico actual de la Argentina, que nosotros tenemos que generar una gran cantidad de dólares para estabilizar nuestra balanza comercial del año 2021 en adelante. Entonces, sí o sí no nos queda otra que, más allá de la parte competitiva industrial de precio, y tenemos que revisar nuestra matriz industrial, tenemos que mejorar nuestra competitividad a nivel de producto y servicio con todas estas cuestiones que van a terminar siendo barreras pararancelarias que no nos van a permitir entrar en otros mercados. Con lo cual es muy importante el desarrollo de esta estrategia, y por eso es que nosotros queremos avanzar sobre estos temas y explicarle y desarrollar con ustedes. Ahora vamos a abrir las preguntas. ¿Cómo lo podemos hacer juntos? No sé qué les pareció, ya terminé la presentación en tiempo y forma, así que abro área preguntas, si quieren. Sí, Carla, muchas gracias, excelente tu disertación, como siempre muy buena explicación, todos los detalles. A mí me gustaría que, bueno, el que tenga alguna consulta, como siempre hacemos en nuestras reuniones de ADE, y bueno, ahora también con FAEC, poder tener la interacción con la audiencia que se ha conectado, a la cual agradezco esta conexión, y que el tema les haya sido de interés, porque creo que es extremadamente interesante y para el futuro de nuestro país, como país, como bloque, a nivel social, a nivel económico, poder encaminarnos hacia estas medidas y poder llevarlas a cabo y prepararnos para ser competitivos, para estar a la vanguardia dentro de las posibilidades que tengamos. De manera que si quieren levantar la mano o si quieren exponer su pregunta a través del chat, la transmitimos a Carla y con gusto comenzamos la parte de preguntas y respuestas.